Foro de la inversión aquí en Radio Intereconomía, 10 y 13 minutos de la mañana. Enseguida vamos a hablar con Oros Asset Management. Está con nosotros uno de sus gestores, que es Alejandro Martín. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Muy bien. La verdad que muy contento. Bueno, tenía muchas ganas de conoceros, tenía muchas ganas de conocer a Oros, que se sentara aquí en este espacio Foro de la Inversión, porque creo que sois unos valientes, ¿no? Sí, la verdad que en los tiempos que corren, pues a animarse a emprender un proyecto de estas características, un equipo gestor joven, pero a la vez con mucha experiencia, pues la verdad que cuesta, pero bueno, también tenemos un socio, el Grupo Qualitas, que nos ayuda en muchas de las cosas que necesitamos y muy contentos, la verdad, de nuestros inicios. Y habéis dejado una casa grande para montar una pequeña gestoría independiente con ¿qué ambiciones, con qué objetivos? Bueno, al final el seguir haciendo lo que hemos hecho estos últimos años, pues con muy buenos resultados, ¿no? Esa es un poco la idea. Hoy, como les decía, está con nosotros Alejandro Martín, gestor de Oros Asset Management. Oye, cuéntame, ¿quiénes formáis el equipo de Oros, Alejandro? Bueno, pues seguimos siendo el mismo, somos un equipo de 8 personas, pero en el departamento de gestión pues seguimos siendo el mismo equipo. Javier Ruiz, Miguel Rodríguez y yo, pues que procedemos de Metagestión, donde hemos gestionado los fondos de renta variable de la casa los últimos años durante muy buenos resultados, con muy buenos resultados. Para aquel que se acaba de incorporar, ¿vosotros venís de dónde? ¿Y qué lleváis haciendo hasta ahora? Pues llevamos 6 años gestionando los fondos de renta variable de Metagestión, lo que era Metavalor, que ahora es Oros Value Iberia en nuestra estrategia, y lo que era Metavalor Internacional, que ahora es Oros Value Internacional. También gestionamos un plan de pensiones que es Oros Internacional PP. Y en un momento dado decidís dejar Metagestión, ¿no? Y poneros por vuestra cuenta. Sí, al final uno pues busca ese pasito más adicional de independencia a la hora de poder gestionar, a la hora de poder tener los recursos, poder decidir dónde se invierten esos recursos para intentar siempre a largo plazo pues generar esa mayor rentabilidad posible para el partícipe. Háblame de las joyitas que tenéis. Bueno, pues te puedo comentar, por ejemplo, en una compañía española, en el Fondo Ibérico. Eso, primero, el Fondo Ibérico, ¿qué tiene? Pues nosotros lo distinguimos, no nos gusta tanto sectorialmente, sino por temáticas, y nosotros nos alejamos de esas grandes temáticas, de esas grandes compañías que a día de hoy no vemos baratas, esas telefónicas, bancos, utilities, incluso Inditex, que no tenemos en el fondo, y seguimos apostando por lo mismo que hemos hecho los últimos 6 años. Compañías familiares, quizá incluso un tanto aburridas, como Cortiseira Morín, Barón de Ley, Miquel y Costas, Catalana de Occidente, pues compañías que quizá no están tan seguidas por el mercado y que están gestionadas por familias que lo han hecho muy bien históricamente y que pensamos que a largo plazo pues lo van a seguir haciendo bien. ¿Esto no supone asumir más riesgo porque son empresas de menor capitalización que están fuera del IBEX? No, pensamos que el riesgo lo determina el margen de seguridad, ¿no? Lo baratas o caras que están las compañías, con lo cual en ese sentido pues nosotros hacemos un ejercicio de saber cuánto vale cada una de las compañías que tenemos en el fondo y, hombre, preferiríamos tener compañías muy grandes porque son más líquidas, pero la realidad es que vamos allá donde están las oportunidades. Me decías Miquel y Costas, Catalana Occidente, ¿qué más me has dicho? Altia Consultores, Barón de Ley. En total, el fondo, ¿cuántas empresas tiene este Fondo Ibérico? Son fondos bastante concentrados. En el caso del Fondo Ibérico, en el entorno de 25 posiciones, que es lo que hemos hecho históricamente, y en el Fondo Internacional, pues en el entorno de 30 posiciones. Y de hecho, algunas posiciones del Fondo Internacional es un fondo global, pero que también incluye España, ¿no? Con lo cual se solapan con el Fondo Ibérico. Es decir, son pocas compañías que nosotros, que somos un equipo de gestión de 3 personas, tenemos que tener muy controladas y bueno, esa es la idea, ¿no? Vamos a terminar con el Ibérico. Son 25 valores, me has dado unos cuantos. El proceso de selección, ¿cómo lo hacéis? Bueno, al final nosotros, y esto es algo que nos distingue con respecto a otras casas, tenemos un proceso de selección en el que el total de los gestores, es decir, los 3 gestores, por unanimidad, tenemos que estar de acuerdo en incorporar una compañía a la cartera, ¿no? Con lo cual, esto hace que en muchas ocasiones nos cueste mucho y tengamos la liquidez muy alta. De hecho, pues en los últimos 4 años la liquidez ha estado varias veces por encima del 20% y la hemos bajado por debajo del 5%. ¿Ahora está? Ahora estamos en liquidez baja, en liquidez por debajo del 10%. Con lo cual, bueno, este proceso hace que sea más tedioso, el producir nuevas ideas lleve más tiempo, pero lo que se produce
sea de más calidad, ¿no? Pensamos que esa liquidez, al contrario que restarnos rentabilidad, a largo plazo aporta rentabilidad al fondo y, por tanto, a los partícipes. Háblame de rentabilidades, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, pues el fondo acaba de empezar, está en negativo en los últimos 3 o 4 meses, pero en la estrategia ibérica, desde el principio de año, que es un poco lo que es más fácil comparar para todo el mundo, pues estaría en el entorno del 7% en positivo en un año que está siendo muy, muy complicado, y en el caso del Fondo Internacional, pues rentabilidades también del entorno del 4% en positivo en lo que iríamos en el año, ¿no? En los últimos años, pues las dos estrategias han hecho rentabilidades superiores al 15% anualizado. Así que muy contento. ¿Qué patrimonio tiene este fondo de inversión? El Oros Value Iberia tiene un patrimonio ahora mismo del entorno de 7,5 millones de euros. Vamos ahora con el internacional, ¿no? ¿Cómo lo llamáis vosotros? Oros Value Internacional. Oros Value Internacional. Dime, ¿qué tiene? Bueno, pues nosotros aquí lo mismo, ¿no? Es un fondo que, a pesar de que geográficamente está bastante diversificado, tanto en Estados Unidos, Europa, Asia, pues nosotros nos gusta separar por temáticas, temática de materias primas, que pesa aproximadamente un 20% del fondo, donde incluimos cobre, uranio y petróleo, temática de plataformas tecnológicas. Nosotros, a diferencia de otros inversores en valor, pues no renunciamos a invertir en tecnología, que pensamos que negocios pues que son monopolísticos, que tienen muy buenas ventajas competitivas. Una compañía como Booking.com, que no deja de ser una agencia de viajes online, pues son compañías también que están dentro del fondo, ¿no? Por ejemplo, dime más. Por ejemplo, Alphabet, Google. Esto es una compañía tecnológica que bueno, es una compañía tecnológica, pero no deja de ser una compañía de publicidad en Internet, ¿no? Son las formas modernas de esos negocios antiguos que tanto conocemos. Me decías materias primas, también plataformas tecnológicas. También Brexit. No es que nosotros agrupamos 4 compañías que han caído en los últimos años en Reino Unido. No es que pensemos que el Brexit vaya a ser de una forma u otra, somos agnósticos en este sentido, pero sí pensamos que hay compañías que han sufrido bastante y que presentan una oportunidad, ¿no? Y la última temática sería, pues, compañías olvidadas, en emergentes, compañías que a veces parece que están lejos, pero incluso que sus activos están cerca, como podría ser el caso de Kexen, una compañía hongkonesa familiar con la familia que tiene el 75% del accionariado, que pensamos que vale entre 4 o 5 veces más, que además esos activos que tiene la compañía, una compañía inmobiliaria, la mayor parte de la valoración, o una parte importante, está en Nueva York y en San Francisco, en 2 hoteles, también en Japón, en Canadá. Es decir, uno a veces se va a Asia, a Hong Kong, pensando que aquello está muy lejos, y resulta que esos activos que está comprando y el subyacente de lo que compra, pues está mucho más cerca, ¿no? Intentamos aprovecharnos de esas ineficiencias que en compañías que no son muy grandes, no son muy líquidas, pues nos da el mercado con el tamaño reducido que tenemos. Oye, del Brexit, que no me has dicho ahí ningún nombre, empresas que se benefician, ¿no?, de la tensión que está generando el Brexit. Sí, por ejemplo, una compañía que te puedo comentar es LSL Property Services. LSL es la segunda agencia inmobiliaria del país. No es un negocio que especialmente nos guste mucho, el negocio de agencia inmobiliaria, pero es que además la compañía es propietario de un negocio de tasaciones. Un negocio de tasaciones que podría ser inmobiliaria es lo que aquí conocemos como TINSA, por poner un símil. Nosotros, a los precios que estamos pagando en la compañía, estamos pagando el 100% de la valoración del negocio de tasaciones, pero nos estamos llevando gratis el número 2, la agencia inmobiliaria número 2 en Reino Unido, que es un negocio que como insisto, que no nos gusta tanto, pero que vale probablemente tanto o más que la agencia de tasaciones, ¿no? Con lo cual, pues mucho valor escondido. Aquí me decías que tenéis ¿cuántas posiciones en este fondo? 30 posiciones. 30 posiciones. Sí, fondos muy concentrados y con mucha convicción. Dame resultados, ¿cómo lo está haciendo? Pues lo que te comentaba antes, el Fondo Internacional, desde que iniciamos la etapa en Oros, pues cae aproximadamente un 4%, pero en lo que va de año, pues la estrategia internacional sube en el entorno del 4%, y en línea con el Fondo Ibérico, en los últimos 6 años ha generado una rentabilidad anualizada superior al 15%. ¿Liquidez de este fondo? Pues también estamos en niveles similares, por debajo del 10% también. La verdad es que
Este año ha sido un año en el que el mercado nos ha dado muchas oportunidades. Empezamos el año con la liquidez pues por encima del 20% y fruto de las caídas del mercado, el fondo ibérico a día de hoy tiene un potencial del 60%, o de casi el 60%. Es el potencial más alto que hemos tenido en los últimos 3-4 años. El fondo internacional tiene un potencial por encima del 100%. Es el potencial... Y es un poco pues ridículo que yo cuente esto, ¿no? Pero es que es el potencial más alto que hemos tenido en los últimos 6 años, a pesar de todo lo que ha subido el mercado, ¿no? Con lo cual nosotros como gestores y como no pensando en la rentabilidad a corto plazo, sino en la gasolina que va a generar la rentabilidad del futuro, pues estamos bastante contentos. ¿Y ese potencial se lo das a cuánto tiempo? A 3 años. ¿A 3 años? Sí. Es muy ambicioso, ¿no? Sí, y probablemente no se cumpla, ¿no? Evidentemente, pero nosotros tenemos que trabajar con esos números, son los números que tenemos, y si tenemos compañías que pensamos que valen muchísimo más, pues a seguir trabajando y seguir encontrando nuevas ideas, ¿no? Pero la realidad es que en los últimos años el mercado nos ha demostrado que esos potenciales se acaban cerrando. Alejandro, me decías que tenéis un tercer fondo de inversión. Sí, tenemos un plan de pensiones que históricamente, como siempre hemos hecho, pues un plan de pensiones que replica la cartera de nuestro fondo internacional. Es decir, nosotros ponemos en la mano del cliente que fiscalmente decida si le interesa más un fondo de inversión o le interesa más un plan de pensiones. Oye, o sea, estas son tus joyitas. Esto es como vuestra forma de invertir, de seleccionar los valores, de vuestra estrategia. A día de hoy, ¿cuántos clientes están confiando en vosotros, en Euros Asset Management? Pues la verdad es que estamos muy contentos y a día de hoy hay más de 1.500 clientes con nosotros, pero es que no son los que estamos ya, sino todos los clientes que siguen entrando cada día, que es un proceso que lleva varios días, pero que siguen entrando cada día bastantes clientes, así que muy contentos, la verdad, por la confianza. Y ahora la gestión española independiente está viviendo un momento muy dulce. Sí, y lo seguirá viviendo. La verdad es que solo representa la gestión independiente un 10% del total de cuota, ¿no? Con lo cual parece razonable si nos vamos a países como Reino Unido, como Estados Unidos, donde esta gestión pesa en el entorno del 50% o más, pues bueno, es normal que esa desbancarización se siga produciendo. Es verdad que es lenta, pero también que lo que nosotros notamos y lo que sentimos es que cuando un cliente nuestro, que en muchas ocasiones vienen de entidades bancarias, llega a la gestión independiente, a nuestra casa, pues no vuelve otra vez a esa gestión, ¿no? Entonces, bueno, contentos en ese sentido y pensamos que se va a seguir produciendo ese trasvase. Oye, pues Alejandro Martín, gestor de Euros Asset Management, enhorabuena, valientes, adelante. Yo soy una enamorada de la gestión independiente española, así que hacerlo muy bien, a gestionar bien las carteras y a por esos objetivos de rentabilidad, esos potenciales que me has dado, que ojalá que lo consigáis y que lo superéis. Gracias y enhorabuena a todo el equipo. Un placer. Gracias.